En la historia de la literatura hay figuras que, aunque parecen más bien en segundo plano, resultan trascendentales. Esta es una realidad evidente, sobre todo en ciertas épocas a partir del Renacimiento en Italia. Los de la familia Medici es el ejemplo más conocido. En España, el fenómeno del mecenazgo puede personalizarse especialmente en el conde de Lemos, amante de la cultura, protector de literatos y escritor él mismo. Y él también fue un escritor, aunque hay muy poca obra conocida de él, pero alguna sí se conserva, como es el Búho gallego. También tenemos una descripción de los Quijos, de la ciudad de Perú, de los Quijos. Tenemos un soneto que se verá después cuando lo presente, un soneto que está musicalizado por Travacci. Tenemos unas glosas que yo he encontrado hace unos años en el archivo de las monjas clarisas de Monforte de Lemos, o sea que alguna cosa sí se conoce. La Sociedad Cervantina invitó a esta historiadora a su ciclo de conferencias relativas al Quijote y su entorno. Era en la Casa del Hidalgo y esta es la segunda vez que la especialista en historia viene invitada por esta institución cultural. Y que, bueno, pues no exagero si digo que es la mayor experta en el mundo en la familia Lemos. Lleva más de 40 años estudiándolo y bueno, ella no sé si lo ha comentado, ha dicho que acaba de publicar un libro, pero ha escrito la mayor y más importante biografía del séptimo conde de Lemos, o sea que tenemos aquí a una figura de talla mundial. La invitada ha dirigido cursos de la Universidad Menéndez Pelayo e investigaciones en Nápoles. Su especialidad es Pedro Fernández de Castro, séptimo conde de Lemos, un personaje fundamental en la historia del siglo XVII. Algunos dicen que estudió en Salamanca, yo no lo creo, porque he revisado los libros de entrada de los estudiantes de Salamanca de aquella época y yo no lo he encontrado, y además por su forma de ser y su forma de actuar era muy jesuita él, de los jesuitas, vaya, una educación muy jesuita. Lemos forma parte del nombre de Monforte, la población de la Ribera Sacra, en la que vivió el conde que tanta influencia tuvo en la cultura y en la corte. Lope de Vega fue su secretario personal y su mecenazgo más universal fue el que ejerció sobre Miguel de Cervantes. De hecho, siendo ya muy mayor el autor del Quijote, le dedicó al conde su última e inconclusa obra, Persiles y Segismunda. Precioso. La despedida de Cervantes yo digo que es emocionante pensar un señor que sabía que se estaba muriendo y justo a la hora de la muerte, que se acuerde del conde de Lemos, pero que se acuerde en ese momento cuando él lo que me acaba de decir, que ya él no tenía nada que perder, ni que recibir ninguna dádiva de él, se acordó del conde de Lemos en sus últimos momentos. En una época de intrigas cortesanas, Pedro Fernández de Castro, sobrino del poderoso duque de Lerma, fue responsable del Consejo de Italia y tuvo también importancia en la política del reino, o más bien del imperio, puesto que también fue nombrado virrey de Nápoles. Como político fue excepcional, era un hombre muy inteligente y además que era un hombre que no admitía favores, que no quería él era muy recto en sus cosas y cuando el marqués de Cusano escribe el panegírico, que muchos le acusan, diciendo ese panegírico que es solo para alabanzas del conde, pues él escribe una carta a su madre diciéndolo, que habían presentado allí los del Consejo, que se escribiese un libro en su alabanza, y él y la mujer habían decidido no, porque a veces el que te quieran alabar perjudica más que te favorece. La Sociedad Cervantina mantiene una actividad constante con actos internos y abiertos al público, como estas conferencias en las que han participado Antonio Leal y José Luis Chinchilla, experto en la Armada Invencible. Este tipo de conferencias continuará en otoño y para noviembre se espera al coronel jefe del regimiento, heredero del tercio en el que sirvió el propio Cervantes. Que es la unidad militar
que hoy día todavía pervive del tercio Lope de Figueroa donde militó Cervantes. Hace unos meses hicimos una visita allí a Córdoba, al regimiento, y hemos quedado en que ellos vengan, pues eso, a impartir una conferencia sobre la vida de Cervantes militar y bueno, pues que vengan a conocer Alcázar esta gente del regimiento que está en la brigada Guzmán el Bueno. Entre tanto, en la Casa del Hidalgo, los aficionados al Quijote y el universo cervantino siguieron con atención la conferencia de Manuela Sáenz, autora de la biografía del séptimo conde de Lemos en 2 volúmenes, una monografista sobre las esculturas en madera y relicarios de las Carlisas de Monforte de Lemos y de un estudio sobre la platería en las diócesis de Tui.